y en esta serie titulada ¿Cómo funciona la resonancia magnética? Vamos a tratar de explicar de una forma sencilla y clara un tema que para muchos es complejo y que tal vez no nos supieron explicar en la universidad. La importancia de este tema radica en que comprender el funcionamiento de la resonancia magnética es el pilar fundamental para entender los tipos de secuencias, sus utilidades y sus limitantes, y de esta manera, en últimas, poder realizar un diagnóstico adecuado. Te invito entonces a quedarte con nosotros, suscribirte a nuestro canal y a que dejes tus comentarios, ideas, sugerencias o inquietudes. Sin más preámbulos, empezamos con las bases físicas de la resonancia magnética. Bueno, para comprender las bases físicas de la resonancia magnética, es conveniente conocer algunos conceptos básicos del átomo y sus características. Este es el modelo atómico más aceptado en la actualidad, un átomo compuesto por un núcleo en el que se encuentran los protones y los neutrones, y unas órbitas que lo rodean en las que orbitan los electrones. En esta ilustración vemos un átomo de litio que tiene 3 protones, representados en color azul, 3 neutrones en color verde y 3 electrones en color amarillo. Girando alrededor del núcleo existen electrones corticales o planetarios con carga negativa. En el núcleo, los protones tienen carga positiva y los neutrones carecen de carga. El átomo de hidrógeno, uno de los elementos más abundantes del cuerpo humano, se compone de un protón en su núcleo con carga positiva y de un electrón que lo orbita con carga negativa. Es el átomo más simple y por ende ocupa el primer lugar en la tabla periódica. De esta manera, que si le quitamos al hidrógeno su único electrón, el átomo de hidrógeno se convierte en un protón, el cual, como ya dijimos, tiene carga positiva. En este estado del hidrógeno se conoce como catión de hidrógeno, aunque en la literatura médica es más conocido como hidrogenión, representándose con la letra H seguida del símbolo más. Ahora bien, revisemos algunas características del protón de hidrógeno. En el infinito universo cuántico, todos los núcleos con número impar de protones poseen un movimiento alrededor de su eje, como la rotación de la Tierra. A este movimiento lo llamamos spin. Al tener el hidrógeno un número impar de protones en su núcleo, es decir, 1, este presenta movimiento de tipo spin. La cantidad de rotaciones que realiza el protón por unidad de tiempo se conoce como momento angular o angular momentum para aquellos que gustan de las nomenclaturas en latín. Ahora bien, debido a que la carga eléctrica del protón gira con él, y como sabemos, una carga eléctrica en movimiento genera una corriente eléctrica, el movimiento en spin del protón genera un campo magnético a su alrededor. Además, cuando una carga magnética gira sobre sí misma se genera un dipolo magnético, es decir, un imán. Así, todos los protones del organismo actúan como pequeñísimos imanes. Es por esto que algunos llaman a los protones como dipolos nucleares. Ahora, ese campo magnético tiene una fuerza y una dirección, a lo cual llamamos vector magnético, lo cual representamos con una flecha. El tamaño de la flecha representa la magnitud y su punta indica la dirección en la cual se orienta el campo magnético. En algunos textos se refieren al vector magnético como momento magnético, pero creo que es más fácil recordarlo como vector ya que se representa con una flecha, como cuando veíamos vectores en el colegio. Ahora bien, el vector magnético del hidrogenión es mayor que el de cualquier otro elemento en el cuerpo humano, y esta es una de las características, además por su abundancia en nuestro cuerpo, que lo hace ideal para generar el proceso de resonancia que vamos a ver más adelante. Sin embargo, el movimiento del spin no es la única clase de movimiento del protón. Este tiene otro tipo de movimiento denominado precesión,
el cual consiste en el giro del vector magnético sobre un eje central, representado con la flecha delgada en color azul. Al realizar el movimiento de precesión, el protón traza un cono en su trayectoria. Si miramos el átomo de hidrógeno desde otro ángulo, veremos que su protón tiene un movimiento de rotación que llamamos spin y que mientras realiza este movimiento se desplaza alrededor de un eje central, lo cual, como dijimos antes, llamamos precesión. La velocidad del movimiento de precesión se cuantifica como una frecuencia, es decir, cuántos movimientos de precesión realiza el protón por unidad de tiempo, a lo cual llamamos frecuencia de precesión. Para que se hagan una idea de la velocidad de este proceso, el protón de hidrógeno en reposo tiene una frecuencia de precesión de 42 MHz, es decir, en un segundo realizan 42 millones de movimientos de precesión. Bueno, hasta aquí este video. En la segunda parte vamos a revisar el comportamiento del protón del hidrógeno al interior de un campo magnético y vamos a avanzar un poco más en la comprensión del maravilloso método diagnóstico denominado resonancia magnética. No olvides suscribirte al canal, danos un like y deja tus comentarios. Muchas gracias por tu atención. Hasta entonces.